Bienvenidas y bienvenidos a la clase de lingüística. En el día de hoy les voy a hablar acerca de dos de los lingüistas más importantes del siglo XX, Emile Benveniste y Ferdinand de Saussure. Así que si les interesa el tema, los invito a que se queden a ver este video. Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez, soy profesora licenciada en Letras. Creé este canal para dar algunos aportes de lingüística a las clases que estoy dando de manera virtual por algunas plataformas, dada esta situación pública de pandemia que estamos viviendo aquí en la ciudad de Posadas, en Argentina. Y bueno, el que se quiera sumar o la que se quiera sumar al canal, bienvenido sea, y dejar algún comentario o algún me gusta. El canal está público para que lo puedan aprovechar. Antes de comenzar, quería hacer algunas aclaraciones para los estudiantes que cursan conmigo Lingüística 1, así que si estás mirando este video y no sos parte de mi clase, podés saltear el contenido hasta llegar hasta donde te interese. Bueno, como ustedes saben, la clase pasada estuvimos hablando acerca del capítulo La naturaleza del signo lingüístico del texto Problemas de lingüística general de Emile Benveniste. Les dejé un video que si no lo vieron todavía lo voy a poner aquí arriba como recomendado para que lo vayan a ver. Y en ese video hablábamos de la crítica que había realizado Benveniste a Ferdinand de Saussure con respecto a la propiedad de arbitrariedad del signo lingüístico. Muchos de ustedes, a partir de sus lecturas y del video que les dejé, habían inferido de que Benveniste presentaba una postura opuesta a Ferdinand de Saussure. Entonces, para aclarar eso, voy a presentar algunos aspectos de los dos autores, porque en las sucesivas clases y en algunos videos que voy a hacer para esta plataforma, vamos a ir profundizando en esa relación y en ese diálogo entre los dos autores. En esta oportunidad voy a tomar el capítulo que se llama Saussure, medio siglo después, que está en el texto también Problemas de lingüística general, tomo 1 de Benveniste, y aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar algunos textos que ustedes pueden explorar y además les voy a dejar algunos datos biográficos. El capítulo no es de lectura obligatoria, no obstante se los voy a subir a la plataforma del instituto por si también les interesa ahondar en la lectura, ya sea ahora o para rendir el final. Bueno, en primer lugar hay que decir, para empezar a desentrañar esta relación entre estos dos autores, que Emile Benveniste era un confeso admirador de la obra de Ferdinand de Saussure. Ahí pasa Cleo detrás. También fue un continuador, divulgó su pensamiento cuando era profesor en el Collège de France. Introdujo la problemática de los sujetos o de la subjetividad en las preocupaciones lingüísticas y a partir de una nueva forma de investigar la lengua, se fue desplazando al plano del discurso al introducir el sujeto de la enunciación, y de esta manera se empezó a enfocar la problemática al estudio de la situación comunicativa en relación con la interacción verbal. Bueno, el artículo denominado Saussure, medio siglo después, es un artículo publicado en 1963, se escribió con motivo de recordar los 50 años de la muerte de Saussure. Recordamos que Saussure murió en 1913 y que el curso de lingüística general fue publicado en 1916 gracias a los apuntes o las recopilaciones de dos de sus discípulos.
En este ensayo, Benveniste empieza exponiendo acerca de la importancia de la obra saussuriana a tal punto que dice: no hay un lingüista que no le deba algo, o no hay una teoría del lenguaje que no tome a Ferdinand de Saussure. Nosotros lo podemos pensar también en nuestro propio contexto, ¿no? A pesar de que ya pasaron más de 100 años de la publicación del curso de Lingüística General, todavía lo seguimos estudiando y es una obra clave o una obra que ningún estudiante de lingüística puede desconocer, ¿no? Benveniste empieza reflexionando en su ensayo acerca de uno de los descubrimientos de Ferdinand de Saussure, que tiene que ver con el sistema de A que tiene el indoeuropeo. Es un descubrimiento que luego fue tomado 50 años después en el descubrimiento de un fonema del hitita. Veamos ahora un fragmento en donde Benveniste profundiza sobre el descubrimiento de Saussure. La cita dice: Saussure discernió que el sistema vocálico indoeuropeo contenía varias A. En lo tocante al conocimiento puro, las distintas A del indoeuropeo son objetos tan importantes como las partículas fundamentales en la física nuclear. Saussure caracteriza esta A por dos rasgos específicos: no es parienta ni de O. Por otra, es coeficiente consonántico. Notemos que Saussure habla de ella como de un fonema y no como de un sonido de articulación. La sustancia fónica no es considerada. Estamos ante una unidad algébrica, un término del sistema, lo que denominará más tarde una unidad distintiva y opositiva. Este descubrimiento de Saussure no fue reconocido hasta 1927, tal como lo indica esta cita. Kuryłowicz, en una lengua histórica elitita recién descifrada por aquel entonces con la forma del sonido que representa H, daba con el fonema definido 50 años antes por Saussure como fonema sonántico indoeuropeo, es decir que el descubrimiento de Saussure, que hizo en 1879, no fue reconocido hasta 1927. Esto que él lo explica bastante bien en su ensayo, no vamos a ahondar porque no es el tema, pero este descubrimiento de un sistema de oposiciones o un sistema que se alimenta gracias a las oposiciones es lo que le permite o es la base de sus postulados posteriores, y que son, digamos, lo más importante, lo que rescata Benveniste de la obra saussuriana. Y en algún punto, si bien Saussure no publica demasiado en vida, o al menos estos postulados o estas ideas que fueron tan renovadoras para la lingüística no las publicó, sino que las dio a través de sus cursos. De alguna manera sus ideas iban a contracorriente de lo que era la lingüística de la época. Entonces vamos a ver ahora, al leer alguna carta que le escribió Ferdinand de Saussure a Millet. Millet fue maestro de Benveniste y a su vez fue discípulo de Saussure. Vamos a ver qué dice esta carta para poder entender por qué Saussure no publicaba. Esta carta la escribió Ferdinand de Saussure a Millet el 4 de enero de 1894 con motivo de comentarle sus estudios acerca de la entonación del báltico. Y la carta decía: estoy muy harto de todo esto y de la dificultad que hay en general para escribir 10 líneas con sentido común en materias de hechos del lenguaje. Veo cada vez más la inmensidad de trabajo que sería preciso mostrar al lingüista lo que hace. Sin cesar la inepcia absoluta de la terminología ordinaria, la necesidad de reformarla y demostrar para ello qué clase de objeto es la lengua en general.
A mi pesar, esto acabará en un libro donde sin entusiasmo ni pasión explicaré por qué no hay un solo término empleado en lingüística al que conceda yo un sentido cualquiera. He aquí una disposición tal vez estúpida que explicaría por qué he dado largas excusas más de un año a una ocasión de un artículo que materialmente no ofrecía ninguna dificultad. Esta carta, que a mi modo de ver es una carta muy hermosa y revela de alguna manera las inseguridades, los cansancios de Saussure y la razón por la cual él no había publicado en su época, porque le parecía quizás o no estaba del todo conforme con su trabajo, ya que sabía que este trabajo representaba o iba a representar un cambio radical en la manera de abordar los estudios lingüísticos en la época. Y de hecho sabemos que fue así. Saussure muere en el año 1913 y lo único que nos queda de él son algunas notas, algunos borradores, ya que como dijimos no llegó a publicar su obra que estaba revisando tantas veces. Y esta importancia que tuvo la teoría saussuriana de algún modo hizo que en los años posteriores estuviera el campo como bastante improductivo, en el sentido de que no se habían revisado los postulados de Saussure, o sea, no se generaron nuevos postulados, nuevas postulaciones, sino que se tomó esta idea del signo lingüístico. Por ahí eso es un poco la crítica de Benveniste. Y bueno, también digamos la justificación, la razón de sus nuevas revisiones. Benveniste da muy bien con el eje de la teoría saussuriana, que es el objeto doble del lenguaje. Así Saussure entiende la lengua o el sistema de la lengua a partir de una serie de oposiciones que vamos a ver a continuación. Así, la serie de dualidades que reconoce Benveniste en la obra de Saussure son: dualidad articulatoria acústica, dualidad del sonido y el sentido, dualidad del individuo y la sociedad, dualidad de la lengua y de la palabra, dualidad de lo material y de lo insustancial, dualidad de lo memorial paradigmático y lo sintagmático, dualidad de la identidad y de la posición, dualidad de lo sincrónico y lo diacrónico, entre otras. Benveniste reconoce que estas ideas fueron la base del estructuralismo que se terminó de afirmar en el año 1928. Si bien Saussure nunca proclamó una doctrina estructural, se reconoce la ligación entre el estructuralismo y los postulados saussurianos. Bueno, y para terminar de dar cuenta de esta relación o este gesto dialógico que a mi modo de ver tiene Benveniste hacia Saussure, les voy a dejar una cita que constituye el final del capítulo del que venimos hablando. Y en este final del capítulo él hace mención a los grandes aportes, y los hace con mucha pasión, a los aportes saussurianos. Así que vamos a ver la cita y luego ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones. Benveniste finaliza el capítulo con la siguiente cita: hoy en día 50 años han transcurrido desde la muerte de Saussure, y ¿qué vemos? La lingüística se ha convertido en una ciencia principal entre las que se ocupan del hombre y la sociedad, una de las más activas en la investigación teórica. Decíamos que Saussure pertenece en adelante a la historia del pensamiento europeo, precursor de las doctrinas que hace 50 años han transformado la teoría del lenguaje. A él le debemos visiones inolvidables, al colocar en el horizonte de la ciencia y de la filosofía la noción de signo como unidad bilateral, contribuyó al advenimiento del pensamiento formal de las ciencias de la sociedad y la cultura.
Bueno, esta cita que estuvimos viendo y esto que estuvimos conversando me hace pensar que cuando Benveniste revisa las postulaciones de Saussure, no lo hace más que como un gesto de admiración y de continuidad sobre los postulados saussurianos. Entre ellos dos no hay un quiebre total, sino en mi perspectiva hay un diálogo, y ese diálogo instaura de alguna manera una continuidad que permite desplazarnos de la teoría de la lengua de Saussure a la teoría de la enunciación de Benveniste. De alguna manera creo que Benveniste, al igual que Saussure, ve que el campo de la lingüística todavía tiene mucho para decir. En otras palabras, entre los dos podemos observar algo que los une, y que es esa pasión por el estudio de la lengua. Tanto Saussure como Benveniste, ambos comprometidos con los estudios lingüísticos. Esto va más allá de la crítica que le realizó Benveniste en 1939, en el artículo que ya vimos de la naturaleza del signo lingüístico, y que en realidad no modificó esa crítica cuando volvió a publicarlo en 1966, pero más allá de esa crítica podemos encontrar puntos de encuentro entre ambos. Recordemos que en ese artículo publicado en 1939, Benveniste analiza y reconoce que existe un orden entre los signos, pero él no se olvida, o mejor dicho, recupera la noción de sustancia que está ligada de algún modo a la forma lingüística. Entonces él reconoce que la forma lingüística tiene un orden, pero que esa forma lingüística tiene alguna relación con la sustancia, que forma parte de la experiencia real del sujeto en el mundo. Es en este punto en donde Benveniste se separa de algún modo de Saussure sin declararlo abiertamente. Y aparece el crítico que empieza a pensar más allá de lo estructural, ¿no? Porque incorpora la sustancia, pero también incorpora el sujeto dentro del enunciado y dentro de la enunciación. Y al incorporar al sujeto dentro de la enunciación, de alguna manera le da este rol o esta forma activa dentro del discurso al sujeto. Bueno, si tenemos en cuenta que los postulados saussurianos privilegian la forma por sobre la sustancia, la estructura por sobre el acto individual, y el sistema de oposiciones internas por sobre la referencia. Todo esto nos hace pensar que Benveniste, cuando se encarga de estudiar al sujeto dentro del enunciado, se encarga o recupera de estudiar los problemas de significación y también la actualización del lenguaje a partir del discurso, hacen que su pensamiento de alguna manera se desplace como a los márgenes de ese otro pensamiento anterior saussuriano. Bueno, hasta aquí hemos tomado algunas diferencias entre los aportes teóricos de Ferdinand de Saussure y de Émile Benveniste, centrándonos en la figura de Émile Benveniste. Así que bueno, este es el punto de partida para empezar a conversar acerca de otras diferencias que hay entre estos dos autores. Así que si te gustó el video o querés proponer algún otro tema que podamos conversar sobre diferentes autores que estamos trabajando en la clase, déjame aquí abajo en los comentarios, o si tenés alguna duda. Si querés estar al tanto de los videos que voy a ir subiendo, podés suscribirte al canal y bueno, nos vemos la próxima.